Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre hermoso, le damos gracias en esta mañana por concedernos la oportunidad, Señor, la dicha, bendito Dios, de venir ante su presencia. Señor amado, a exponernos delante de usted conscientemente, voluntariamente, amado Dios, para que usted, que conoce nuestros pensamientos y nuestras emociones, Señor, nos arregle, nos rectifique, Señor amado, de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Jesús. Enséñenos, Padre, porque usted es un buen Padre. Enséñenos a hacer las cosas correctas, porque usted es correcto. Ayúdenos a hacerlo, bendito Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Gracias, Jesús. Por favor, si puede, saludar al hermano o hermana que están cerca a usted, si puede sentar. Gracias, Espíritu Santo, precioso. Gloria a Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Jesús precioso. Gloria a Dios. Vamos con la ayuda del Señor, hermanos, a comprender este nuevo lenguaje que Dios nos enseña a través de su palabra. La palabra es conocida en nuestra mente. Cuando hablamos de clamar, todos pensamos que es levantar la voz y hacerla oír. Pero clamar significa suplicar a Dios por su auxilio contra nuestros enemigos. Y las súplicas son con gritos fuertes y sostenidos, haciéndolo con todo nuestro ser. Eso significa que debe participar todo tu entendimiento. Tiene que participar tu alma plenamente y tiene que participar tu cuerpo, tu fuerza. Si una de esas partes no participa en el clamor, es incorrecto. Y es por ello que muchas veces la gente no recibe. No reciben de Dios porque desobedecen a Dios. En su palabra dice: ámame con toda tu mente. Tienes que entender, porque si no entiendes, te parece a tu razón algo ridículo. Pero tú no eres más sabio que Dios. Tú y yo somos demasiado cortos para tratar de entender lo que Dios hace cuando clamamos. Y como no entendemos, pensamos que hacemos bien el no hacerlo. Una vida que no participa en el clamor es una vida que está afligida por demonios. Es una vida que está comprimida, oprimida por seres espirituales. Son temerosos, se apenan con cualquier cosa, tienen pena, de todo tienen pena.
todo les da vergüenza. Hasta hacer el bien les da vergüenza. ¿Qué es eso? ¿O es una opresión? En sus mentes, en sus corazones, sus almas tienen miedo. Ellos tienen pensamientos que los disminuyen. Les dicen claramente que ellos no aquí, que ellos no sirven, que ellos no valen. Esos son demonios. Y ellos los controlan. Controlan sus actos. Controlan sus movimientos. Y no comprenden lo que Dios les dice que hagan para que sean libres. Voy a repetir lo que significa clamar. Si quiere puedo, lo que más me interesa es que comprenda esto. Esto no es un pasarrato, mis hermanos. Venimos a libertad. Lo que venimos a Dios, buscamos libertad. ¿Pero acaso tengo cadenas? No. Usted no me ve arrastrar cadenas físicas. Pero hay cadenas en la mente. Hay cadenas en las emociones. Y refleja por sus actos que está encadenado. Sus actos dicen, estoy encadenado. Tengo vergüenza. ¿Quién te domina? Ese que te habla en tu pensamiento y te dice tú aquí, tú allá, ese es el que te domina. Y por ende, la potencia de Dios en esas vidas no se manifiesta. Nosotros no buscamos pasar un buen rato o perder el tiempo, mis hermanos. Podría estar haciendo otra cosa ahorita mismo yo. No estoy tratando de que usted pierda su rato, hermano. Dios quiere que usted se liberte. Si usted es libre, su gente va a ser libre. Mas si no es libre, usted, su gente no lo es. Si usted no clama, sus hijos no van a clamar. Van a acostumbrarse los hijos que la forma de vida de sus padres, ese es el estándar de Dios. Eso es una mentira. Dios nos vino a ser libres. Libres adentro de los pensamientos. Libres en tus emociones. Y para hacerlo, se tiene que obedecer a Dios. Esto no es magia, mis hermanos. Esto es algo o se hace o no se hace. Esa es la realidad. Repito, clamar significa suplicar a Dios por su auxilio. Cuando abro mi garganta, no le estoy pidiendo a alguien que está al lado mío. Estoy buscando a Dios con mi grito. Quiero alcanzarlo. Quiero alcanzarlo. Necesito alcanzarlo. Porque tengo una urgencia. El clamor es el lenguaje. Que Dios es un canal por el medio que Dios atiende las emergencias. Dios le da preferencia a los clamores que a las oraciones. Dios les da preferencia al clamor que a las oraciones. Clamar significa suplicar. No estamos obligando a Dios. Estamos implorando, pero con gritos desesperados por su auxilio, para que nuestros enemigos sean destruidos. Y lo hacemos con gritos fuertes y sostenidos. Sostenidos.
¿Usted alguna vez ha escuchado un sonido en una donde hay eco? Usted grita y termina de gritar y el sonido continúa. Eso es lo que hacemos cuando clamamos, aunque mi aire se acaba. El aire que salió de mí sigue gritando, gritando, gritando hasta que llega a Dios. Tiene que ser sostenido. Escuche eso. En las cuevas o cree un espacio vacío y hágalo. Y va a escuchar que después que usted deja de gritar, aquel sonido sigue ejerciendo un efecto. Se sigue oyendo la voz. No estamos jugando, mis hermanos. Lo que yo les invito a hacer no es de mí, es el Señor. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted esté cerca de Él. Tiene que encontrar a Dios, hermano. A mí me daría mucha pena que si usted siendo un adulto no aprende el vocabulario de Dios, haría gente religiosa en su familia. Gente que va a la iglesia porque dice que va, pero tienen pensares sucios, deseos malos, se deleitan en ello. Entonces, ¿de qué sirve que va? ¿No venimos para limpiarnos? A eso venimos, a que nos limpie, para que no seamos esclavizados. El Espíritu Santo hoy me dijo algo. Cuando alguien consciente pensares malos, consciente quiere decir que tolera pensamientos malos y sabe que están ahí y no los rechaza. Ahí están y no los rechaza. Y también tiene sentires malos y no los echa fuera. El Espíritu Santo me dijo, así como ellos consienten eso, así de débiles son. Así de débiles son. Hermanos, un pensar malo te hace débil. Te hace inseguro. No tienes seguridad. ¿Te va a salvar o no te va a salvar? Él salva. Él salva, hermano. Sé firme y sé decidido. Sé definido en tu fe. Dios prueba tus pensamientos. Prueba tus emociones. No tu piel, no tu ropa, no tu peinado, no tus zapatos. Eso a Él no le impresiona. Algo que a Dios le impresiona es los pensares que tenemos, los sentires que contenemos. Eso lo impresiona. Dios sabe si lo amamos. Cuando consentimos algo malo, le estamos diciendo sin palabras a Dios que amamos más eso malo que a Dios mismo. Y a mí me asusta, no solo por mí, pero por todo aquel que tolera la maldad en sus mentes. Porque el Señor, después de 1 y 2 y 3 amonestaciones y más, Dios los entrega a eso. Sansón, el Espíritu Santo estaba con él, ungido, poderoso, pero jugó y jugó. Y pensó que esa vida de jugar con el pecado, Dios lo iba a respaldar siempre. Lo soportó.
mientras él comprendía. Pero cuando él ya fue consciente de eso, por el Espíritu, Dios lo dejó y lo entregó a sus enemigos. Le sacaron los ojos, lo pusieron como esclavo, como un asno, alguien que estaba haciendo labores de un asno, un donkey. Hermanos, ¿por qué? Porque toleró pensar, no, esto no me hacen daño. Perdió los ojos y nunca los recuperó. ¿Dejó de ser hijo de Dios? No. Solo que fue un hijo de Dios ciego y avergonzado su final. ¿Quién lo avergonzó? Dios. No, fue lo que él aprobó como bueno adentro de su mente. Eso fue lo que lo hizo pedazos. Al malo la maldad los mata. Nosotros no podemos jugar con un pensar malo. No piense que usted es más fuerte que uno de ellos. Nosotros debemos temer y temblar, porque eso no es un juego. Así que, hermanos, cuando clamamos, debe participar nuestro entendimiento. ¿A quién le estamos nuestro entendimiento? Cuando dirigimos nuestra voz, ¿a quién se la dirigimos? ¿Quién dice que clamemos? Dios dice que clamemos. ¿A quién le clamemos? A Dios. Entonces debe ser consciente con quién está hablando, hermano. Usted no está jugando. Está hablando con el Ser Supremo. Y ser atento, concentrado, consagrado. Su mente, sus emociones deben participar, alegrarse o enojarse o entristecerse, depende de la situación. Pero tienen que participar y toda su fuerza. Una vida que hace fuerza cuando clama se le ingurgitan sus venas. Se llenan porque hacen mucha presión. Su cara se pone roja. Eso significa la fuerza. Cuando eso no pasa, está orando como el fariseo, con su propia alma. No está hablando con Dios. No le pasa nada a su cuerpo. Puede estar pensando en otra cosa y haciendo esto. Eso no es hablar con Dios, mis hermanos. Hablar con Dios tienes que ser formal. A mí me ofende que alguien esté hablando conmigo y que esté volteado para otro lado, hermano. Claro que me ofende. Me ofende que yo le hable y usted esté sin poner atención. Claro que me ofende. Porque lo que vengo a traerle es lo mejor que yo entiendo que es bueno para usted. Y si no atiende, entonces claro que me tengo que ofender. Porque lo que yo quiero es su bien. Que usted prospere y que le vaya bien. Y como tal vez todavía no se puede celar por usted mismo, por eso Dios pone gente que lo amen a usted aunque usted no se ame solo. Amarlo es procurar su bien y decirle la verdad aunque reviente usted. Porque si no puede amar la verdad, significa que usted está tan necesitado de que alguien lo cuide, que alguien lo proteja y que lo defienda.
porque no puede cuidarse a sí mismo. Así que, hermanos amados, clamar tiene que participar su mente, sus emociones y toda su fuerza. Porque cuando clamamos, nuestra voz, imagine esto. Aquí tenemos un lago. Tomamos una piedra y la aventamos al lago. Donde la piedra toca el agua, golpea el agua, y el efecto de la piedra sobre el agua desencadena olas circulares, se va en todas direcciones. Así es cuando clamamos. ¿Dónde está Dios? Yo no sé. Lo que sí sé es que cuando clamamos, nuestra voz la encuentra su oído y nos atiende. Y entonces recibimos el auxilio. ¿Quién de entre nosotros ha visto a Dios? No lo hemos visto con nuestros ojos físicos. Sin embargo, hemos visto las respuestas que nos da. Y de eso no hay duda, hermano. La gente puede decir, no, yo no creo. Eso no es importante si creo. No, yo tengo mis experiencias. Y mis experiencias, la opinión de la gente a mí no me importa mucho, hermano. Yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. Y yo he visto lo que ha hecho. Hermano, no necesito la opinión de una persona para que me apruebe lo que es de Dios o no es de Dios. Yo sé las experiencias. No necesito la opinión de alguien, hermano. Las experiencias, ni la muerte nos las puede arrebatar. Nadie. Debemos ser firmes. Dios quiere que aprendamos este lenguaje, hermanos. Hace años atrás, un hombre vino drogado completamente, cayéndose como loco, desorientado totalmente. El hombre entró y no lo entramos aquí, allá en el patio. Cuando le vi, le dije, yo no puedo hacer nada por ti. Lo único que puedo hacer es decirte lo que debes hacer. Y lo que tienes que hacer es gritarle a Jesús. Solo Él te puede ayudar. Y el hombre, así todo aturdido y así como estaba, grítale a Jesús que te ayude. Y empezó a gritar, Jesús, más fuerte. Yo andaba detrás de él, más fuerte. Porque no voy a hacerlo yo. Él tiene que hacerlo. Y gritaba, más fuerte. Más fuerte. Y él daba, más fuerte. Y sentía que ya daba todo. No, más fuerte. Con toda tu fuerza. De repente el hombre empezó a sudar a chorros. Clamar, ¿tú crees que es algo inactivo? En el clamor participa la mente, el corazón y las fuerzas. El hombre empezó a escurrir en sudor. Grita más fuerte, más fuerte. Se quitó la camisa y la tiró por allá, quedó sin camisa y más fuerte. Y entre más gritaba, de repente el hombre, hermanos, empezó a saltar. Y empezó a brincar y a decir, gracias Jesús. Gracias Jesús. Y gracias Jesús. Y gritaba el hombre, porque ha sacado mi alma de lo profundo de la tierra.
Hermano, él no sabía la Biblia. ¿Cómo es que supo decir esas palabras? Gracias, Jesús, gritaba. Y brincaba, no solo gritaba, brincaba. Él no tenía vergüenza. Estaba en una necesidad de urgencia. Hasta la camisa tiró. ¿Y qué hizo Dios? Yo no vi con mis ojos a Dios. Yo vi el efecto de la obra, el resultado del clamor. El hombre se le quitó la drogadicción, hermano. Se le quitó el efecto ahí. Ahí en ese momento se le borró. Se volvió cuerdo. En ese instante no tuvo que pasar horas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese día vimos. Dios es fiel. Cuando clamamos es agarrar caminos cortos a Dios. Cuando clamamos son el 911 de Dios, hermano. Urgencia, emergencia. Aquí no podemos esperar, la vida está en riesgo. No podemos esperar. O nos salva o nos morimos. Si a alguien le están poniendo una navaja en el cuello, ¿usted cree que va a orar? ¿Usted cree que se corre? Señor, por favor, a ver si usted quiere salvarme. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Clamar. Entre más grandes sus problemas, su lenguaje debería ser clamar. Una vida que está acostumbrada a la opresión, se ha acostumbrado a vivir oprimido, estará así. Aunque es un hijo de Dios, estará así hasta el día que se canse de esa condición y se desespere, y entonces empiece a decir: Dios, necesito ayuda, y empiece a gritar como un loco. En ese día, en ese momento, su vida va a cambiar. Hasta ese día y en ese momento va a cambiar. Mientras tanto se va a acostumbrar así. Dios no responde a nadie que no use este canal en sus emergencias. Cuando una vida no clama por sus actos, le dice a Dios que Él puede con eso que está viviendo, que Él no necesita ayuda de Dios. Y Dios dice: ok, estás bien así, así quédate. ¿Tú quieres eso? ¿No me quieres obedecer? Continúa así. Así se mueren. Así se mueren. Hermanos amados, yo veo a Dios muy amable. Se expone a nosotros. Ándale, ven, toma de mí. No, no quiero tomar, Señor. Yo puedo solo. Entonces resuélvelo solo. El apóstol Pedro, esa noche que vieron a Jesús caminar sobre el agua, asustados todos los discípulos, y dijeron: es un fantasma, es un demonio. Jesús dijo: no, yo soy. Dijo: no teman. Pedro, cuando escuchó que era el Señor, le dijo: Señor, sí eres tú, manda que yo vaya.
Y Pedro, el Señor le dijo, ven Pedro. Pero ¿puedes ver tú la tormenta en que está sucediendo el diálogo? La barca está por hundirse. Los discípulos andan todos como borrachos porque la barca se está sacudiendo. El agua se está metiendo, el aire está soplando. Es la oscuridad. En esa tempestad se está dando esa comunicación con el Señor. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro dijo, Señor, ven Pedro. Pedro empezó a bajarse de la barca y empezó a caminar sobre esa agua, con los ojos puestos en Jesús. Mientras él caminó con los ojos puestos en Jesús, con su fe, con su esperanza en Jesucristo, él pudo caminar en esas aguas turbulentas. Pero cuando quitó sus ojos de Jesús, cuando dejó de apoyarse en el único que lo puede sostener, se empezó a hundir. Puso sus ojos en las olas, en las circunstancias. Inmediatamente Pedro se empezó a hundir. A hundir, hermano. Cuando Pedro sintió que las aguas se hicieron débiles y se empezó a ir al fondo, Pedro no oró. Pedro clamó. Señor, sálvame. Jesús estaba viéndolo. Jesús sabía que se iba a hundir. ¿Por qué no lo previno? Porque nos enseña a Dios a usar los instrumentos que Él nos deja. Si Él no clama, Pedro se va hasta el fondo, hermano. Jesús no iba a venir corriendo a levantarlo. Porque el que tiene una necesidad tiene que clamar a Dios. Mientras no clame, le está diciendo, no necesito su ayuda, Señor. Pedro le dijo, Señor, sálvame. Inmediatamente el clamor es tan rápido y tan fuerte que llega más rápido el sonido. Llega más rápido al oído. Y el Señor inmediatamente extendió la mano y lo levantó. Hermanos amados, ¿sabe? A veces siento que estoy perdiendo mucha paciencia, mis hermanos. Ya no soy tan paciente, porque ya no puedo serlo. Yo necesito ver resultados. Ya me cansé. Ya me cansé de pedir y no recibir. Estoy cansado de eso. Necesitamos ver resultados. Y yo quiero y anhelo que sus promesas sean alcanzadas. Pero para que ellas lleguen a ser, usted tiene que salirse de su interior. Tiene que salirse, quitarse la máscara y descubrirse tal cual es. Débil, necesitado, ciego, lo que sea. Pero tiene que salirse de eso. La impaciencia que empiezo a sentir es que se presente la oportunidad de que se haga la solución por Dios y que la persona no lo haga. Eso ya me impacienta y me inquieta a mi espíritu. Me empieza a molestar, hermanos. Y la verdad, ya no quiero invertir mi tiempo
en una vida que no obedece. Porque no solo pierde el tiempo la persona, sino también mi parte de mí. Quiero invertir mi tiempo donde hay resultados, donde hay obediencia, porque ahí hay resultados. Ahí es donde yo quiero estar. No quiero estar donde la gente se acostumbra a tener una fe en Dios y no ver resultados. Ya no quiero eso. No estoy dispuesto a eso. Porque Dios nos da un canal abierto para ver su gloria y para ver su poder. Para eso Dios nos da esto. También, hermanos amados, cuando el Señor nos da este tipo de lenguaje de clamar ante Dios, es para que seamos librados. En el libro de Jueces, no se lo voy a leer, pero le voy a decir lo que dice. El pueblo de Israel se olvidó de Dios e hizo lo malo. Entonces Dios los entregó a sus enemigos. Pero dice que los había tratado este rey, un rey cananeo, los trató duramente y cruel por 20 años. Y entonces los israelitas, desesperados, clamaron a Dios. Y Dios los oyó. Y entonces les envió un vaso para que los libertara. Dios usó a Débora y a Barak para librarlos de esa condición. Después que mueren estas gentes, viene más, vuelven a hacer lo malo. Hermanos, lo que nos oprime son pensamientos. Esos son nuestros enemigos. Cuando nos referimos a enemigos, estamos refiriendo a pensamientos que vienen de los demonios, sí. Ellos son los que oprimen al pueblo. Pero ¿por qué los oprimen? Porque el pueblo los acepta. Y como la persona los acepta y los deja estar en sus mentes y en sus corazones, entonces Dios los entrega esa mentalidad. Como no aman lo santo, entonces dijo, ¿quieres eso? Entonces vete con ello. Hasta que los hacen polvo. Entonces Dios. Así sucede, hermanos. Los pleitos que tenemos son con pensamientos. Pero tenemos que saberlo. Le voy a contar algo. Una hermana me gustó lo que me platicó. Dice que ella estaba en la parte de abajo de su casa y su hija arriba. Y de repente se oían voces allá arriba y nomás estaba las dos, la mamá y la hija. Y la mamá escuchaba que alguien allá, la hija hablaba. Y entonces le dijo su nombre a su hija. Hey, ¿con quién hablas? Dijo, ¿con quién hablas? ¿Hay alguien contigo? Dijo, acabo de echar fuera al diablo. Porque vino me quería asustar, dijo. Acabo de echar afuera al diablo, dijo. Porque me vino a querer asustar. Hermano. Eso es lo que quisiera que comprendiéramos todos. ¿Tienes miedos? Es que tú no peleas contra los pensares malos. Todos los recibes. Todos los recibes. Y le dices que son verdad con tus acciones. Por eso te controlan. Cuando tú te debes de parar
En el nombre de Jesús te cubres con la sangre de Cristo y lo reprendes. En el nombre de Jesús. A mí me gustó mucho. Acabo de echar fuera al diablo, dijo, porque me vino a querer asustar. En el nombre de Jesús, vete de aquí, le dijo. Hermanos, ¿ustedes han visto al diablo? ¿Hay algo que esté no bien en su vida o que no estuvo bien antes? ¿Quién lo causó, Dios o el diablo? Él hizo el mal. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta quién nos afecta? Por los pensares. Los pensamientos nos dicen quién nos está afectando. Hermanos amados, eso es una guerra. Cuando hablamos de guerra, hablamos de saber hacer correctamente con la mente. Hablamos de una guerra espiritual con pensamientos. Yo no veo los demonios físicamente. Yo me doy cuenta qué demonio está cerca de mí por el pensamiento que tengo en mi cerebro. Cuando me doy cuenta qué tipo de pensar, me doy cuenta qué demonio está rondándome. Y la experiencia en la vida me ha dejado entender. De repente mi mente no piensa cosas malas, pero de repente camino y veo vidas, y las vidas, al verlas, me generan pensamientos sucios. Y antes yo decía, yo soy el malo. No, no es cierto. Ahora lo entiendo. Son esas vidas que son portadores de demonios. Son vidas que aceptan pensares sucios y ellos son dominados. Por ejemplo, las mujeres cuando se recortan su vestimenta, uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Es un accidente que se ponga su vestido un poquito arriba? ¿Es un accidente el vestido, hermanos? No es un accidente. Se lo puso porque antes de ponérselo tuvo ¿qué? Pensamientos. Y esos pensamientos le vinieron, aunque no oye voz, le dicen, ponte esto ¿para qué? Atraigas, para que seduzcas, para que esto, para que el otro. Por eso se lo ponen. ¿Y qué sucede? Ciertamente, las personas que se descubren tienen mucha atracción. ¿Quién lo hace? Los demonios, que la persona hacer eso, los que pasan ahí le dicen cosas a la persona. Y la persona se siente muy halagada porque lo están según alabando, que es que su belleza. Eso no es cierto. Los demonios están causándole. Esa mujer va a terminar, si no tiene de por sí valor, ahora va a terminar en menos 0, 0, 0, 0. Porque los demonios llevan siempre a menos. Dios nos lleva a más. Así que, hermanos amados, las personas son portadoras de demonios. Ahora lo puedo comprender. Una vida que me genera pensamientos así, que yo sé que no, yo no quiero eso, y que me los genera, ahí está contaminado ese vaso. Demonios hay en esa vida. ¿Cómo sé? Por lo que me provoca. ¿Qué hago?
la sangre de Jesús. Y reprendo ese pensamiento cuando viene a mi vida. Cuando yo hago eso, Jesucristo me está mirando mis pensamientos. Jesucristo me está viendo mis emociones. Y Él sabe si le amo de verdad o no. Cuando llegas ahí, en ese momento, tú sabes si realmente tú amas a Dios más que a la maldad. Hasta ahí tú sabes realmente quién eres. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tú no sabes quién eres hasta que no estás ahí frente a eso. Cuando estás frente a esas cosas y tú empujas como empujó Jesús, Dios se agrada de tu vida. Pero si no rechazas eso, esa vida necesita cuidado todavía. Siempre lo vamos a necesitar. Hermanos amados, cuando el pueblo de Dios ha estado oprimido, siempre va a necesitar ayuda. La ayuda tiene que venir de Dios, o sencillamente las personas no llegan a ser libertadas. El ejemplo de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego. ¿Era un hijo de Dios? Claro. Pero aunque era hijo de Dios, el hombre perdió la vista. ¿Cómo es que quedó ciego? No nació ciego. ¿Cómo es que llegó a ser ciego? Cuando quitó su mirada de Jesús. Todos, cuando quitamos la mirada de Jesús, empezamos a cegarnos. Empezamos a ver defectos, problemas, y terminamos hecho un desastre. Todo el que no mira a Jesús termina ciego, hermano. Ciegos. Cuando Jesús pasaba por ahí, en Jericó, dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino y mendigaba de los hombres. ¿Cómo se conduce un ciego espiritual? Empieza a mendigar el favor de los hombres. Quiere agradar a los hombres para sentirse bien. Esa persona está ciega. Anda viendo a los hombres. Quiere recibir de los hombres lo que necesita. Ya está ciego. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hizo Bartimeo? Dice que Jesús iba pasando y que la multitud en derredor de Jesús. Bartimeo no veía, pero su oído sí le funcionaba. Y dice que escuchó el clamor de la multitud. Y se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí. Y cuando escuchó eso, él dijo, ¿es ahora o nunca más? Porque Jesús a Jericó solo fue una vez. Solo esa vez fue. Si este hombre no hace lo que hizo, se viera muerto ciego. Cuando Jesús pasaba por ahí, lea conmigo, porque esto es interesante, hermano amado. Por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos 10 y el verso 46. Dice esto. 46, sí, 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando escuchó que Jesús era el que estaba pasando, ¿qué hizo? Comenzó a dar voces como loco. Hermano amado, ¿tú crees que había 5,000 personas? ¿Cuántas gentes crees que habían rodeando a Jesús? Yo creo que tenía más que los políticos, hermano. 10,000, 15,000 personas. ¿Cuánto ruido hacen? Y está pasando Jesús. Y Bartimeo empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué es eso, mis hermanos amados? Pensamientos en la mente de nosotros, aquí entre nosotros. Jóvenes, teenagers, niños. Los niños son más libres que los teenagers, que los jóvenes. ¿Por qué? Porque no han recibido tanta maldad como ellos. Lo que los tiene callados es esa maldad en sus mentes. Por eso no alaban. Tienen muchas ideas erróneas. Se quieren portar como que son gran cosa. No lo son. No lo son. El que es gran cosa se puede pegar su frente en el piso. Eso es lo que tiene valor. El que levanta el pecho lo empuja a Dios. ¿Qué cosa puede ser un hombre sin Dios? ¿Qué puede hacer alguien que no se someta a Dios? Dice que ellos terminan en nada, menos que nada, menos que nada. Nada es algo. Terminan en menos que nada. Hermanos amados, este hombre cuando escucha esto, empieza a gritar como desesperado. La gente: cállate, cállate. Todos los que cállate. Hermano, va pasando Dios delante de él. Y un pensamiento le dice que se calle. ¿Por qué le dice que se calle? Porque no quieren que alcance el oído de Jesús. Porque si lo alcanza va a ser sanado. Pero los demonios quieren que siga mendigando. Quiere que siga inútil. Cállate. Y dice luego, ¿qué hizo Bartimeo a esos pensamientos? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Disminuyó su fuerza, aumentó la fuerza, potenció, rebasó lo que estaba recibiendo en su mente. Se fue más allá de lo que los demonios le estaban diciendo. Y luego dice, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted puede, solo piense lo que es clamor. Hermano amado, Jesús está pasando en una multitud. Él está sentado, no puede, hermano, está completamente sentado junto al camino. Él no puede caminar, no ve. Está así. No estaba de pie cuando empezó a clamar. Usted imagina toda la gente parada.
su voz estaba tocando, cuando salía tocaba con los cuerpos de ellos. Pues fue tan fuerte que rebasó los cuerpos de esa gente, traspasó los cuerpos y se fue más allá. Gritó tan fuerte que rebasó todos esos cuerpos, esa insulación humana, que llegó y atravesó hasta llegar al oído de Jesús. Y cuando alcanzó el oído de Jesús, ¿quién lo alcanzó? ¿Él físicamente o lo que salió de él? Lo que salió de él. Su aire con sonido alcanzó a Jesús. Y cuando alcanzó el oído de Jesús, el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, que te está llamando. ¿Cómo hizo que Jesús se detuviera, mis hermanos? ¿Cómo? Con tu clamor. Con tu clamor. Jesús se detiene y le dice en el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ese que decían que no tenía valor, ese que decían que nadie lo quería, ese que decían que no valía para nada, un día clamó y alcanzó a Dios. Y cuando alcanzó a Dios, Dios se detuvo. Y la multitud se detuvo, porque iba a atender una emergencia. El clamor es el canal de la emergencia, mis hermanos. Si eso no hubiera sido emergencia, Jesús no se para. Jesús no se detiene. Si solo hubiera: Señor, ten misericordia de mí, Jesús se hubiera pasado, porque no era urgencia. Las urgencias no son para Dios. Las urgencias son para uno. ¿Cómo ves tu situación? ¿Es urgente o no lo es? Si no es urgente, tú no vas a poder clamar. Quiere decir que todavía tú puedes llevar esa forma de vida. Pero si es urgencia para ti, entonces nada va a impedir que tú clames. Y nada te debe detener hasta que tú veas el resultado. Bartimeo era la urgencia más urgente. Bartimeo estaba cansado de mendigar. Dame un centavo, dame 2 centavos. Hermano, qué penoso andar pidiéndole a los hombres que te quieran, a los hombres que te aprecien, a los hombres que te den una palmada. ¿Cómo puede ser uno tan ciego? Si podemos llegar a Dios. Hermano, cuando Jesús se detiene en el verso 50, él entonces le llamó, arrojando él su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Hasta cuándo debes de tú parar de clamar? Hasta que Jesús se detenga y te pregunte: ¿qué quieres que te haga? Mientras tú no tienes eso, tú tienes que continuar clamando con toda tu fuerza hasta que Dios te diga: ¿qué quieres que te haga? Mientras no tengas esa respuesta, si es urgencia para ti, tú no debes de parar. Cuando una persona ora una vez y ya se le olvida para siempre, esa persona no es urgente lo que pidió. Se le olvida hasta lo que pidió a Dios.
Eso revela que no es urgente, que no es importante. Yo antes oraba por las gentes que no eran urgencias de ellos, y ahí estoy urgido yo. Señor, queriendo que Dios responda. Y ellos no tienen urgencia de eso, y pues entonces dejémoslos así. Mientras no tengan urgencia ellos, ¿yo por qué tengo que estar urgente? No, hermano. No, yo hice esos errores, pero se los digo para que usted aprenda. La situación que cada uno vive, la vive porque uno tiene que hacer lo que debe hacer. No lo voy a hacer yo por usted. Bartimeo lo hizo él mismo. Y Dios le respondió en el verso 51, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Recobrar significa que la había perdido después que nació. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos amados, nuestro Dios es poderoso. Está abierto su oído para ti. No tienes que aceptar la condición de vida. Si hay algo que tienes que arreglar, ¿se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar por este camino que el Señor nos enseña. Todos los que han clamado, hermano, todos, busca en tu Biblia, y clamaron a Dios. Aunque habían desobedecido a Dios, pero cuando estaban desesperados, clamaron a Dios y Dios siempre les contestó. Porque esa es una emergencia, hermanos. Cuando alguien clama, Dios dice, esto es urgente, esto no puede esperar. Y Dios viene. Así es nuestro Dios. Es muy hermoso. Me maravilla que respete tu voluntad. A veces yo quisiera forzar tu voluntad para que entres en ese canal, y Él, siendo Dios, no lo hace. Me maravilla que deje que sus hijos estén como deciden estar. Pero usted puede ser libre hoy en este día. Vamos a orar. Padre precioso, en el nombre